cuando Él va seleccionando a sus discípulos, de una u otra manera, el que los seguía era convicción 100%. Y había que dejar todo. O sea, hay una serie hermosa, The Chosen, que cuando va narrando el cómo Jesús se encuentra con cada uno de los discípulos, es muy hermoso ver que es dejar todo y seguirlo. Y creo que una de las cosas que a veces hace que nosotros entremos cuando nosotros somos tibios, hay algo que sucede, y es que si no lo entregamos todo, hay ciertas cosas que en nosotros no se van a desarrollar, pero por otro lado, es uno de las puertas que el Señor puede usar para la apatía. Muchas veces cuando somos tibios, el entregarnos por completo, y a veces el entregarnos por completo requiere sacrificio, requiere muerte. Y el requerir muerte requiere muchas veces a morir a nosotros mismos. Y hay una palabra que el Señor me ha dado para esta mañana. Yo quiero compartirla con ustedes. Y le puse como título Fidelidad y Administración. Hay una parábola hermosa que ¿cuántos han leído la parábola de los talentos? Me levantó la mano 10, 15. Me asusté. La parábola de los talentos está dentro de un mensaje hermoso que Jesús le da. Es el último mensaje que Jesús le da a sus discípulos. Mateo 24, Jesús empieza a contarles a sus discípulos en la intimidad y les da las señales antes del fin. Luego termina el capítulo 24, en el cual empieza a hablarles sobre tener discernimiento de los tiempos. Y en Mateo 25 se mete con dos parábolas. Son dos parábolas y el juicio de las naciones. La primera parábola son las 10 vírgenes. Y la segunda parábola es la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos hay 3 principios. Yo quiero dejarles acá, es que Jesús en la parábola, lo primero que Él hace es, miren, Mateo 25, versículos 14 y 15. Dice que, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Mira, acá hay para desmenuzar un montón de cosas hermosas. Primero que nada es una parábola que Jesús dice, el reino de los cielos es como. Ya nos está poniendo una base de lo que les estoy hablando no es solamente algo, un contexto terrenal, sino que el reino de los cielos es como. Ahí es donde a nosotros nos tiene que hacer ruido decir, hay que prestar atención a esto. Lo segundo es que Él entrega sus bienes. Y algo que la primera cosa que quiero dejarles esta mañana es, Dios nos ha entregado algo. Es más, en este tiempo profético, en este mes, lo primero es, ¿qué es lo que el Señor ha entregado a tu vida? ¿Qué es lo que el Señor depositó en tu casa, en tu familia? ¿Qué es lo que Dios depositó en Arde? Muchas veces estamos buscando la palabra nueva y nos damos cuenta de que somos muy rápidos de olvidar lo que el Señor ya nos ha hablado. A nosotros nos pasó con Toma tu lugar, cuando el Señor nos empieza a hablar de ser congregación. El primer año salimos, en diferentes momentos salimos a ver un ministerio, a ver otro ministerio, y anduvimos por Kansas, y anduvimos por Redding, y anduvimos por allá, y veníamos muchos de nosotros con esto de acá es muy bueno, esto de acá es muy bueno, esto de acá es muy bueno, y la realidad es que gracias a Dios que el Señor no lo permitió, iba a ser un Frankenstein eso, porque en realidad están buenas las cosas, tomar herramientas de otros ministerios, pero no podemos dejar de recordar lo que el Señor ya nos había hablado.
Entonces nos sentamos a la mesa, todas las familias, y encima lo que nos sucedía es que la mayoría de las familias veníamos de diferentes congregaciones o de diferentes maneras de hacer iglesia. Entonces, al llegar a la mesa, y el concepto de iglesia era totalmente diferente. Tuvimos que sentarnos y decir, olvidemos todo y escuchemos lo que el Señor quiere para nosotros. Y saben que lo más hermoso fue que el Señor nos empezó a recordar lo que el Señor ya nos había hablado. Y alguno por ahí dice, no, pero ¿por qué vamos a buscar cosas si el Señor ya nos habló de hogares? Ah, cierto, ahí tenemos un libro también. Y empezamos a recordar qué es lo que el Señor nos había hablado. Y mucho de lo que hoy estamos desarrollando como congregación es lo que el Señor nos había hablado. Hay cosas nuevas, sí, pero no estamos en búsqueda de lo último. ¿Por qué? Porque muchas veces corremos detrás de la última revelación y llega un momento que el Señor dice, no, yo necesito que escuches lo que yo ya te hablé. Ahora, lo primero que quiero dejarte y que el Espíritu Santo te incomode es qué es lo que el Señor habló para tu casa. ¿Qué es lo que el Señor ya te entregó? A nosotros como casa, a Caro y a mí, nos pasó que hace ya unos 4 años el Señor nos empezó a hablar de salud financiera. Entonces, al principio no lo creíamos. Y nos costó hasta que el Señor empezó a hablar con nosotros, y lo que ustedes ven un poquitito de lo que estamos subiendo de a poco y lo que estamos haciendo en Córdoba tiene que ver con esto. Pero nos tocó posicionarnos a decir, necesitamos ser fieles en lo que el Señor ya nos habló. ¿Qué es lo que el Señor le habló a Arde? Miren, yo te voy a dar un tip, dos chiquitos. Mayormente, donde Dios nos quiere usar, es donde más chiquito nos sentimos. Tómalo, y si el Señor te ha hablado, donde el Señor más nos quiere usar, es donde más chiquito nos sentimos. Donde más incómodos nos sentimos. Es más, yo me paro acá y a mí, ustedes me ven tranquilo, a mí me tiemblan las patitas por dentro. ¿Pero por qué? Porque es una zona de incomodidad. A mí me ponen detrás de una consola y yo soy feliz de la vida. Me ponen atrás de una producción técnica y soy... Pero acá sé que dependo 100% del Señor. Entonces, el lugar donde el Señor te quiere usar es donde vos más chiquito te sentís. ¿Con qué estás batallando? ¿Qué es lo que el Señor depositó en cada uno de ustedes? En cada familia. Yo lo que quiero esta mañana es volver a que ustedes recuerden, que el Espíritu Santo les recuerde lo que el Señor ya les habló. Porque no es que no hay cosas nuevas, pero es necesario que nosotros recordemos lo que el Señor ya nos habló. ¿Qué es lo que el Señor le habló a Arde? Hay algo acá que en estos versículos que son hermosos, los dos que estaba leyendo, miren, le dio a cada uno conforme a ¿qué? ¿Cuánto tiempo perdemos en mirar lo que el Señor le dio a otro y no valorar lo que el Señor puso en nosotros? Si yo quisiera cantar como Lucas, sería imposible. Si me pongo a escribir libros y quiero ser como Marcos, sería imposible. Pero necesito ser fiel con lo que el Señor depositó en nosotros. Es más, si quiero vestirme bien, yo siempre lo agarro acá al señor Cabrera, de que él se pone cualquier cosa y le queda bien. Y yo creo que algunos de nosotros nos queremos poner lo mismo y nos damos cuenta que no. Es con él. Y punto. Según sus capacidades. Necesitamos romper con él la queja y la murmuración que muchas veces internamente la tenemos de valorar más lo que otro porta y ningunear, que es un término bastante argentino, lo que el Señor depositó en nosotros. Si al otro le dio 5, que se arregle con el Señor. ¿Por qué? Porque va a tener que rendir cuenta por los 5. ¿Qué es lo que el Señor puso en tu casa? ¿Qué es lo que el Señor puso en Arde? ¿Por qué digo Arde? Porque a veces estamos mirando mucho hacia afuera
diferentes cosas y necesitamos saber qué es lo que el Señor puso en esta casa, qué es lo que el Señor habló para esta casa. Yo le decía, el jueves estábamos grabando unos podcasts para Wado y algo que estábamos charlando antes de arrancar y le decía, Paz, mira, hay que entender algo. ¿Cómo es el nombre de esta congregación? ¿Con qué van a luchar? ¿Con qué van a luchar? Con la apatía, con la indiferencia, con el a veces tener falta en las relaciones. Todo lo opuesto es, o sea, el antidiseño es lo que el diablo va a querer confrontar con eso. Ahora, si no lo sabemos detectar, no es ponerlo en, bueno, como luchamos con esto, entonces ya sabemos que está. No, ¿cómo lo vamos a confrontar? Porque eso es algo que es necesario identificarlo, confrontarlo y volver a lo que el Señor habló sobre la casa. Nosotros cuando vemos Arde desde afuera, nosotros vemos una iglesia encendida, una iglesia que para nosotros es una familia. Es un lugar de refugio muchas veces cuando nosotros venimos a Miami. Eso es lo que nosotros vemos desde afuera. Y es un lugar en el cual hay dependencia y algo que para nosotros es clave, es que es una iglesia que tiene entendimiento. Porque la influencia no se gesta desde las masas. No necesitan ser 5.000 personas para ser influyentes en la ciudad. Necesitan ser entendidos. ¿Y cuál es la posición y cuál es la palabra que el Señor dio para la casa? Y caminar en eso. Hay un versículo en Efesios 4, 7 y 8 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Hay una gran diferencia entre realización personal y propósito. Y eso yo creo que es lo que necesitamos empezar a morir. Muchas veces hemos confundido el propósito eterno con realización personal. Dios no está interesado en tu realización personal. Dios está interesado en que vos cumplas con lo que el Señor depositó en tu vida. Es muy diferente una cosa con la otra. Hay una frase que a mí me pega fuerte y dice que el mayor fracaso es ser exitoso en algo que Dios no nos mandó a hacer. El mayor fracaso es ser exitoso en algo que el Señor no nos mandó a hacer. Por eso es necesario ser entendido en esto. Y el segundo punto que quiero charlar con ustedes esta mañana, que compartirles, está en Mateo 25, 19, que es el segundo principio. El primero es entender que Dios ha puesto algo en nosotros. El segundo dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué pasó? Arregló cuentas con ellos. ¿Saben cuál es? Una de las cosas que a mí hace muchos años esta parábola, cuando la empecé a estudiar, y acá me cayó el 5 completo, es que vos y yo en algún momento vamos a estar delante del trono y vamos a rendir cuentas de lo que el Señor puso en nosotros. Por eso es que nuestra vida es o todo o nada. Porque lo que el Señor depositó en tu vida, lo que el Señor puso en tu familia, lo que el Señor puso aún en esta congregación, Él está esperando que dé fruto, pero en algún momento vamos a estar delante de Él y vamos a tener que rendir cuentas por lo que Él depositó. Y acá hago un selá de 20, 30 segundos. Es necesario que nosotros tengamos este peso, porque muchas veces nos quejamos de que Dios no nos usa, pero no estamos siendo congruentes o coherentes con lo que el Señor nos mandó a hacer. Y lo más triste es que en algún momento vamos a estar
rindiendo cuentas por eso. Y esto me habla a mí de administración, de mayordomía aún. Tus finanzas no son tus finanzas. Silencio absoluto. Si pasa una mosca en este momento, no son tus finanzas. Dios te permite administrar, pero vos sos mayordomo. ¿Saben cuál es la diferencia entre mayordomía y administración? Mayordomía tiene que ver con un concepto de que yo entiendo que soy siervo. Si soy siervo es porque no soy dueño. Si no soy dueño es porque hay otra persona que es dueño. Dios es el dueño de las finanzas de casa. Hay un solo amén. O sea, ahí ya me entró a preocupar un poquitito. Él es dueño. Entonces, lo que nosotros hacemos es administramos. Administramos las finanzas de casa. Administramos lo que el Señor deposita en casa. Pero somos mayordomos, con ese entendimiento de que en algún momento tenemos que rendir cuentas. A veces peleamos por el 10% en el diezmo y deberíamos ser cautos de cómo estamos administrando el 90%. Porque el 90% debemos rendir cuentas al Señor internamente, decir, o sea, ¿cómo estamos administrando ese dinero? Esas son las cosas que en esto o en esta parábola Jesús nos empieza a confrontar. Y en el versículo 21 sucede algo que él viene a rendir. Ya conocemos la historia. Vienen a rendir cuentas delante del Señor y mientras van hablando y contándole lo que sucede y lo que ha sucedido con los talentos que puso, en el versículo 21 dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se dieron cuenta que Jesús en ningún momento está hablando ni está celebrando la multiplicación? ¿Qué es lo que Jesús en la parábola quiere enseñar? A ver, vamos, construyámoslo juntos, que están muy callados. O sea, saben que la fidelidad produce multiplicación. Muchas veces nosotros tenemos el entendimiento de que queremos que lo que el Señor puso yo lo tengo que multiplicar a toda costa. Y la realidad es que lo que Jesús está hablando acá por medio de esta parábola dice, en base a lo que me parece muy bien que 5 talentos ahora son 10. Pero yo lo que celebro es tu fidelidad. Yo lo que celebro es que de lo que yo te hablé, vos fuiste obediente. Y fuiste fiel. Fidelidad tiene que ver con permanencia. Fidelidad tiene que ver con constancia. Fidelidad tiene que ver con creer en lo que el Señor depositó y caminar en eso. Aunque a veces no vemos nada. Aunque a veces miramos y decimos, no, yo creo que esto que el Señor nos habló no es para nosotros. La realidad es que no. O sea, es fidelidad. Y la fidelidad produce multiplicación. Y es algo tan lindo, pero también a su vez es un desafío tan grande, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? ¿En dónde más fallamos? Y ahí ninguno quiere decir nada. En la constancia. Es una de las cosas que más nos cuesta. Por eso es que estamos detrás de una palabra nueva cada 4 o 5 meses. Y yo lo que quiero decirte esta mañana es, Dios no quiere hablarte algo nuevo hasta que no seas fiel con lo que Él ya te habló. ¿Por qué? Porque Él está esperando que lo que Él ya te habló dé fruto por medio de tu fidelidad.
Y eso es algo que nosotros necesitamos ver. Miren, el último versículo que yo quiero compartir con ustedes es los últimos dos, 29 y 30. Porque le dice, en la parábola el Señor le dice a sus siervos, porque el que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y acá da una definición fuerte. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil es una palabra muy fuerte. Calculo que en la antigüedad sigue siendo igual de fuerte que hoy. A veces nos vuelve inútil el no creer en lo que Dios ya nos habló y el no caminar en pos de eso. Y en esta mañana yo lo que quiero reafirmar en este tiempo profético es qué es lo que el Señor habló para tu casa, qué es lo que el Señor depositó en tu casa, qué son los dones y talentos que Dios puso, cómo los estás desarrollando, qué es lo que el Señor habló para esta casa y cómo empezamos a caminar en pos de eso, no pidiéndole al Señor algo nuevo, sino siendo fieles en lo que el Señor ya habló. Yo te pido que te pongas de pie esta mañana. Tiene que ver con fidelidad. Señor, no estamos detrás de la multiplicación. Espíritu Santo, yo te pido que tú puedas recordar lo que Dios ya ha hablado a cada familia. Que sea un tiempo de volver a recordar esas notas, esas palabras. Espíritu Santo, que tú nos hagas recordar lo que tú ya has hablado para esta congregación. Y que sea un tiempo de volver a abrir y volver a hablarlo. Señor, te pedimos perdón si no hemos sido fieles. Pero en tu gracia te pedimos que nos des otra oportunidad. Queremos ser fieles. Queremos ser fieles. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos firmes, constantes. Porque mientras más seguros estamos de lo que tú nos mandaste a hacer y caminar en pos de ello, la apatía, la indiferencia empiezan a bajar. Espíritu Santo, habla a cada persona en este lugar.